Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Historia. Ya nos conocemos, pero si es la primera vez que nos ven, me presento, soy Monse. Yo soy Karen. Yo soy Ceci. Yo soy Jimé. Hoy estaremos hablando sobre un tema que ya muchos han escuchado y que ha marcado la vida de muchos mexicanos, al igual que ha construido todo lo que ahora conocemos como México. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando del Porfiriato. Bueno, ya que sabemos lo que fue todo este pequeño contexto y esta pequeña introducción de lo que era el Porfiriato, ahora creo que podemos entrar un poquito más lo que eran las ventajas y desventajas y todo eso, o sea, los pros y los contras. Sí. ¿Alguien quiere empezar? Yo. Okay. Bueno, la verdad, yo encontré varias ventajas en el Porfiriato, desde un lado muy económico. ¿Cómo cuál? Bueno, encontré que hubo un gran impulso en la industrialización. Bueno, hubo un periodo muy clave en el que, bueno, hizo un desarrollo industrial enorme. También, bueno, logró, por ejemplo, hizo muchas fábricas textiles que diversificó la base económica del país y fomentó la manufactura local. Y más aparte, o sea, más aparte de la industria textil, también pues invirtió considerablemente en la minería y la industria petrolera. Pero también, o sea, en la minería experimentó un crecimiento increíble y generaron ingresos de hasta, millones. Encontré en la infraestructura que, bueno, lo leí en el libro de historia, que logró hacer 580 kilómetros de vías ferroviarias y del ferrocarril del sur de México. Fue uno de los proyectos más importantes de todo del Porfiriato, conectando diferentes partes de México y facilitando la forma de mandar productos externos e internos, lo cual aumentó mucho la economía. Sí, también algo que yo investigué fue que el hecho de toda la arquitectura que estaba viendo en esos lugares fue a gracias de Porfirio Díaz, porque a él un día dijo, ¿sabes qué? En lugar de estar invirtiendo en nuestros militares, de que hay más guerras por si acaso, dijo, no, vamos a embellecer mejor la ciudad. Entonces empezó a construir monumentos, lugares, palacios, por ejemplo, el Teatro de Bellas Artes, el Teatro de la Paz aquí en México, incluso aquí en San Luis. Incluso la cárcel aquí en San Luis también fue por Porfirio Díaz. Estaba incluso monumentos a figuras representativas de la historia de México, como Miguel Hidalgo, los niños héroes. Incluso había uno de Benito Juárez, que incluso aunque se pelearon antes, incluso les vendió tributo a ellos. Entonces embelleció mucho la ciudad. Y como tú dices, eso dio una gran visión para lo que eran los países extranjeros, así concluyendo con la inversión que tenían Estados Unidos, Francia, España y otros países que eran México, porque dijeron, no, pues México está dándole duro a su economía. Entonces, mientras más tenía de eso, más demanda había para el comercio interno que había en México y también del externo. Pero así como comentas tú de embellecer la ciudad y todo eso, o sea, de verdad, ¿en qué servía? O sea, por ejemplo, la represión a los escritores, a los intelectuales, o sea, literalmente la prensa era muy fuerte, los encarcelaban, les quitaban el permiso de producir sus periódicos, o sea, simplemente los privaban de la libertad de ellos expresarse acerca de cómo se sentían. O sea, también, ¿qué opinas tú de eso? O sea, hay una gran diferencia en lo que es el orden y la represión. Porque si estamos hablando del orden, es cuando estás controlando a la gente, pues, que no es considerada correcta en una sociedad. Entonces, esto sí lo acepto por la parte de los criminales, pero ahorita que estamos hablando más de lo que es en la sociedad, o sea, gente fuera de lo criminal o protestantes, incluso nada más en contra del gobierno de Porfirio Díaz, sí es algo que yo no concuerdo mucho, ya que es atacar por tener ideas diferentes, o sea. Entiendo la frase famosa que decía algo, mátalos en caliente, lo cual entiendo completamente si era por criminales y por alguna parte lo digo que estaría bien, pero si estamos hablando de protestantes que nada más estaban intentando dar su opinión, no sé si es del todo bueno. ¿Alguna vez han escuchado del Hijo del Aguizote? Es un periódico. ¿Qué? Hijo del Aguizote. No, ¿Jamás? Ni idea. Bueno, pues básicamente es un periódico en donde se publicaban como caricaturas o información acerca del gobierno, pero más que nada hacían como cierta burla a su forma de gobernar, por todo esto de la desigualdad y de las jornadas extensas de trabajo de 14 horas, o sea, eso, imagínense, o sea, ¿cómo se sentirían ustedes estar trabajando durante 14 horas y con un pago mínimo? Entonces básicamente este periódico lo que hacía era
como burlarse de esa forma, o sea, criticar hasta cierto punto la forma de gobernar. Entonces, aquí ahorita que estábamos hablando de la represión, lo que hacía Porfirio Díaz con este periódico en especial era que pues básicamente capturaba a los periodistas, los encarcelaba, y o sea, les quitaba el derecho a seguir trabajando en esa mesa editorial, o sea, los privaba de su libertad, cuando simplemente lo que buscaban era de alguna u otra forma como sacar todo lo que sentían respecto a la situación. O sea, imagínense a qué niveles llegaba él. Al igual que también llegaba a las subvenciones. No sé si alguna vez escucharon ese término. ¿Subvenciones? ¿No? Básicamente es como soborno a ciertos periódicos. O sea, les daba, por ejemplo, cada quincena les daba cierta cantidad de dinero para que ellos no hablaran acerca de nada. O sea, se callaran básicamente. Entonces, pues, se utilizó también mucho el soborno, la captura de los periodistas. Todo por el simple hecho de intentar expresarse. O sea, prácticamente los estaba cazando. Literalmente. Wow. Bueno, pues también es muy bien sabido que una de las mayores como desventajas del porfiriato fue la gran desigualdad económica que había, que según una página en la que yo entré, que había como muchas anécdotas de varias personas que vivieron ese periodo de México, pues era muy común. O sea, si tú ibas como a las zonas rurales podías ver cómo las casas y cómo esas personas no tenían acceso a ciertos servicios que pues son vitales para un humano, como el agua, la energía. Y pues sí, o sea, esta como división era muy fuerte porque se les daba muchísima prioridad a la gente con mucho dinero y a estos trabajadores y a gente que a lo mejor trabajaba en el sector agropecuario o así. Era muy... Pues sí, no se le daba la importancia merecida y nadie se preocupaba por ellos ni los servicios que ocupaban. Sí, o sea, fue literalmente lo que ya habíamos comentado de las jornadas extensas a más no poder, o sea, 14 horas, eso ya hasta se consideraba como esclavización. O sea, imagínense estar trabajando 14 horas y como bien ya lo comentó, o sea, ni siquiera tenían como el pago necesario para cubrir sus necesidades básicas. O sea, básicamente era algo totalmente injusto en donde se veía la desigualdad y el poco equilibrio entre las horas trabajando y el pago. Sí, porque claro, la clase alta jamás hubiera tenido esos problemas. No creo que pasara así. O sea, incluso los militares y todo eso supongo que tuvieran mejor calidad de vida que cualquiera uno de ellos. Sí. Bueno, regresándome tantito a lo que decías de la industrialización y todo ese proceso que a lo mejor sí fue una gran ventaja para México industrial en ese tiempo, pues yo creo que también hay que ver como el lado negativo de las cosas, que fue como... Se sabía que la actividad principal económica en esos momentos era la minería, la extracción principal de plata, de hierro, de cobre y todos esos minerales que eran pues principalmente para el uso industrial, que pues de verdad afectaron demasiado al medio ambiente y a pues en sí los ecosistemas por la contaminación del aire, del suelo, la pérdida de la biodiversidad y todo eso. Bueno, no sé si sabían que incluso Porfirio Díaz creó una ley que facilitaba a las industrias la deforestación, o sea, les daba el poder y la facilidad para que pudieran pues afectar de alguna manera a los ecosistemas y pudieran seguir creando sus fábricas. Ajá, es que incluso con todo eso que le estoy diciendo, pues las inversiones que ves en extranjeras obviamente venían por todo esto, por los minerales, por todo eso. Entonces fue un golpe más grande de lo que se esperaba, ¿no? Sí, bueno, sí. Al menos creo que Porfirio Díaz esperaba un buen golpe, por lo menos en el comercio, pero no en el cambio climático. Porque, Sí, como que no tomó eso en cuenta. ajá, como que se dejó llevar por todo lo económico más que lo demás, Sí, prácticamente. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí en los comentarios y bueno, nos vemos en otro episodio. Esto es Hablando de Historia. Adiós. Bye.